En Casa Adobes, muchísimas gracias. También me permite meter un comercial antes de predicarles. Hoy estoy cumpliendo 40 años. ¡Wow! 40 años. 40 años. Normalmente no hago esto, pero lo hago cada 40 años, ¿ok? 40 años de vida, y estoy muy agradecido con Dios porque en esos 40 años lo mejor que me ha pasado es haber conocido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Lo mejor. Hice con mis hijas una de 40 cosas en mis 40 años que han impactado mi vida. No te las voy a compartir todas, pero una de las que están en mis 40 son el de tener a Cristo como Señor y Salvador, el haberme casado con mi esposa, el haber tenido 4 hijas, esas ya van 3, y haber comenzado la iglesia, ya son 4, el ser el pastor primero ya son 5. Son de las mejores cosas que me han pasado en estos 40 años, y espero en el Señor me permita seguirle sirviendo y seguir sirviendo a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, de perdido otros 40 años y luego ya retirarme. Estoy esperando, cuando menos después de otros 40 años de servicio al Señor, retirarme, y entonces ya ahora sí cortar el pasto de mi casa, regar las plantitas, sacar a Lío a caminar, ¿verdad? Ya que me dé tiempo para hacer todas esas cosas. Pero bueno, nada más agradecerle. Algunos de ustedes ya me felicitaron, algunos de ustedes han mostrado cariño hacia mí. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Son parte de mi vida y espero que se sigan quedando mucho tiempo más conmigo. Amén. Sé que ya los amenacé. Si el Señor me bendice, cuando menos otros 40 años predicándoles a ustedes domingo tras domingo y discipulando a las personas. Muy bien, entonces ese fue nada más algo que tenía yo que hacer. Generalmente no lo hago. Es un poquito complicado para mí hablar de mí delante de ustedes, ¿verdad? Me es más fácil hablar bien de los demás o hacer por los demás que por mí mismo. Pero bueno, ¿qué les parece si hoy hablamos del Día del Padre? Amén. ¿Les parece bien si en la siguiente media hora hablamos del Día del Padre? Hoy nos vamos a enfocar en el Padre. Y la primera cosa que yo te quiero estar compartiendo en la siguiente media hora es acerca de nuestro Padre Celestial. Y mira lo que dice Efesios. Te voy a leer algunas escrituras. Hay mucho en mi espíritu, mucho en mi corazón. No te lo voy a alcanzar a dar todo porque pues ustedes nada más me regalan media hora. Mi estómago me regala 20 minutos. Después de 20 minutos ya tengo hambre. Entonces, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Hoy estamos hablando del Día del Padre 2017 aquí en Casa Adobes. Y Efesios capítulo 1, Pablo escribe esta carta y lo dice de la siguiente manera. Efesios 1, versículo 1, dice Pablo. Hemos estado escuchando quién es Pablo, y Pablo es el apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Luego dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que es el lugar donde les estaba escribiendo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ese es un saludo muy común y muy normal en el apóstol Pablo cada vez que les escribía las cartas. Versículo 3 dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Pablo está honrando, está bendiciendo al Padre, a Dios Padre. Recordemos que nosotros tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que Dios Padre es quien envió a Dios Hijo, y Dios Hijo es quien nos da la vida eterna, que en Él está la vida eterna, y Dios Espíritu Santo es el que ahora nos ayuda para poder tener conexión con el Padre, el que tomó el lugar del Hijo. Y luego versículo 4 dice: Dios Padre nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Así de que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes decir, no fue chiripada, sino que es algo que Dios ya había establecido desde antes de la formación, de la creación del mundo, para que seamos santos sin mancha delante de Él. En amor, versículo 5, nos predestinó. Di conmigo, predestinó. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, hoy que estamos celebrando, que estamos hablando del Día del Padre, no se te olvide celebrar a aquel que es tu Padre Celestial,
Aquel que es tu Padre que te ama, y como lo dijimos, Mateo 7, habla de que Dios siempre nos da buenas dádivas, Dios siempre nos da buenas cosas. En muchas ocasiones nosotros desafortunadamente comparamos al Padre terrenal que tenemos con el Padre celestial. Pensamos que si yo tuve un buen padre, entonces Dios es un buen padre. Si yo tuve un mal padre, entonces Dios es un mal padre. Dios es un Dios bueno, Dios es un buen padre, que Él siempre te va a dar cosas buenas. Todo lo que viene de Dios es bueno para tu vida. Todo. Dios jamás te va a dar algo malo. Posiblemente no te va a gustar la circunstancia que Dios permite a tu vida, pero si viene de Él es bueno para tu vida. Entonces, una de las cosas que no se nos debe de olvidar es que Dios es nuestro papá. Y a Él no lo vemos físicamente, pero lo podemos experimentar, pero lo podemos percibir, pero lo podemos sentir todos los días de nuestra vida. Algo que me llama mucho la atención es que si tienes un buen padre, posiblemente tú te esfuerzas por tener una buena relación con Él, o te esforzaste. Si tu padre no tuviste una buena relación con tu padre, a veces también no podemos tener una buena relación con Dios. Pero eso debe ser algo que tenemos que mover, porque nosotros debemos de tener una buena relación con Dios Padre. ¿Qué es una buena relación? Orar, leer la Biblia y estar en constante comunicación con Él. Entonces recuerda, tu Padre Celestial te da cosas buenas, y hoy también puedes celebrar aquel que es tu Padre eterno. Dios es tu papá. Por lo tanto, cada vez que hablamos el Día del Padre, entonces al primero que debes de celebrar es a Dios, porque Él es tu papá. Y cuando hables de tu papá, también debes hablar de lo bueno y lo maravilloso que es Dios, porque Él es tu Padre. Y nosotros podemos decir abiertamente, Abba Padre. Nosotros sí podemos decir que somos hijos de Dios. Recuerda, hay personas que lo dicen, es que Dios es mi papá. Pero Efesios dice que fuimos adoptados por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios es papá de todas las personas que tienen a Cristo en su corazón. Si las personas no tienen a Cristo en su corazón, entonces son creación de Dios. Juan 1:12 lo pone de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, a los que le recibieron, se les ha dado el poder, se les ha dado la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, tú y yo podemos decir, yo tengo un Padre y ese Padre es perfecto. Ese Padre es Dios eterno, amén. Entonces en Él puedes confiar. Ahora, cuando estamos hablando nosotros de Padre terrenal, déjame te leo lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y Pablo nos dice cómo nos debemos de relacionar unos con otros. En este pasaje Pablo nos exhorta y nos dice cómo nosotros nos debemos de relacionar, cómo debemos de llevar una relación. Y ahora déjame te digo que para tener un papá si tú tienes un papá o tuviste un papá, todos debimos de haber tenido un papá o tenemos un papá, es una bendición, pero también es una responsabilidad. Es una bendición porque tienes un papá o porque tuviste un papá, pero es una responsabilidad porque tienes tú que tratar a tu papá bien y lo tienes que honrar. Y mira lo que dice capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, dice, hijos, eso no nos va a gustar mucho, pero es la palabra de Dios. Dí conmigo la palabra de Dios. Ok, entonces ahí les va. Hijos, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A quién? A los hijos. A los hijos dice, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. En otras palabras, lo que está diciendo es, tú tienes que obedecer a tu papá siempre y cuando tu papá no te esté obligando a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero sí lo tienes que obedecer. ¿Por qué lo tienes que obedecer? Porque es justo. Porque aquí, a menos aquí en Estados Unidos, a menos hasta que vivas con tus papás, pues es justo que les obedezcas, es justo que les respetes. Y dice versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y esa es la promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida aquí en la tierra. Entonces nosotros algo que tenemos que hacer, los que tuvimos padre, y esto también si tú dices, bueno, yo no tengo papá, lo puedes aplicar con tu padre terrenal, con tu padre celestial. Cuando hablo de que tenemos que honrar a papá, honrar es poner a alguien en un nivel elevado. ¿Okay? Eso es honra. Honra es hacer que alguien quede bien a través de ti.
Honra es cuando tú logras que una persona o algo se vea bien o quede bien. Eso es honra. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hoy hablando, nos vamos a enfocar en nuestros papás. Tenemos que hacer que nuestros papás queden bien. Es decir, tú tienes que honrarlo. ¿Cómo honro yo a mi papá? Honrar a tu papá es hablar bien de él. Algunos quizás no tienen cosas buenas que decir de su papá. No digas nada. O sea, si no vas a decir una cosa buena de tu papá, entonces no digas nada. Quédate calladito. Una de las áreas o una de las maneras como podemos nosotros respetar a nuestros papás, y esto me encanta, es respetar y tratar bien a la mamá, porque es la compañera del papá. Desafortunadamente hay hogares donde tratamos bien al papá, pero no tratamos bien a la mamá, o tratamos bien a la mamá y no tratamos bien al papá. De hecho, hay hogares donde le hacemos caso a alguien. En mi casa batallamos, no se crean, porque cuando mis hijas quieren algo, vienen conmigo y no se los doy, van con su mamá a ver si su mamá les dice que sí, o viceversa. Van con su mamá para ver si les dice que sí. Cuando dice que no, vienen conmigo y yo tengo que estar de acuerdo con mi esposa y mi esposa tiene que estar de acuerdo conmigo. Entonces, es una bendición, pero es una responsabilidad también tener a un papá. ¿Cómo podemos honrar a nuestro papá? Esto es fácil, siendo buenos estudiantes, estudiando, siendo buenos estudiantes o trabajando y trabajando bien. ¿Sabes de que nosotros a veces pensamos que honrar al papá es hacer todo por él o todo para él? Y eso no es nada más, es honrarlo. Hacer todo lo que mi papá quiera que yo haga, no nada más eso es honrar. Honrar a tu papá significa cuando tú estás en la escuela, cuando tú gradúas, cuando tú estás siendo un buen ciudadano o cuando estás trabajando bien. De los mejores consejos que yo he recibido cómo honrar a mi papá es siendo un buen ciudadano. Es no metiéndome en problemas. Es trabajando duro y llevando bien a mi familia. ¿Cómo podemos honrar? Nosotros que estamos casados y que tenemos papás, honrar a tu papá es que tú puedas tratar bien a tu pareja y a tus hijos. Eso es honrar a tu papá. Que el día que tú te cases o si ya estás casado, puedas tener una buena relación con tu pareja y puedas llevar un buen matrimonio y puedas llevarte bien con tus hijos. Eso es algo que podemos hacer. Y la mejor cosa que yo espero de mis hijas y que yo creo y oro de mis hijas es que ellas me honren a mí aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador y sirviéndolo. Cuando nacieron mis 4 hijas, ustedes lo me han escuchado decir, de las 4. Cuando yo las cargué por primera vez, oré y le decía, Señor, que te conozcan a ti, Señor. Que sean cristianas. Que en tu plan esté, que sean hijas tuyas. Esa fue mi oración principal. Lo demás es ya lo de menos. Que algún día van a encontrar a alguien que no me va a caer bien, que se va a casar con él, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Ya esa parte. Pero lo que podemos nosotros, y tú y yo como hijos, la mejor manera de honrar a nuestros papás y nuestras mamás es creyendo en Cristo Jesús y también sirviéndole a Él. Eso es honrar a tu papá. Muchos de nosotros queremos honrar al papá nada más hoy, dándole un regalo, dándole un abrazo o diciéndole buenas palabras. Lo tenemos que hacer todos los días. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú ya estás honrando a tu papá. Si tú estás sirviendo al Señor, tú estás honrando a tu papá. Si tú hablas bien de tu papá, le estás honrando. Si tú no te metes en problemas, le estás honrando. Si tú te estás esforzando por llevar una vida recta delante de Dios y en la comunidad, lo estás honrando. Claro, todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Solo Dios es perfecto. Los demás, ahí andamos. Y el día que lleguemos a la presencia de Dios, seremos perfectos también. No tendremos malos pensamientos, no tenemos errores, tendremos un cuerpo glorificado, así que no estaremos cometiendo ningún pecado. Y al no cometer ningún pecado, eso es tener una vida perfecta. Ahora, la responsabilidad y la bendición de tener un papá. Pero también queda aquellos que somos padres. También nosotros tenemos una bendición, pero también tenemos una responsabilidad de ser papá. No es nada más de, ya soy papá y por la culpa de él soy papá, o gracias a Dios tú me hiciste papá. Es una responsabilidad también. Ya ahora también tenemos hijos y no se nos debe olvidar a los que somos papás que ya tenemos hijos. Algunos se nos olvida y pensamos nada más en nosotros y queremos hacerlo de nosotros. Es más, nosotros, valga la redundancia, una vez fuimos al cine y se nos olvidó una de nuestras hijas, híjole.
Se nos olvidó, pero nada más se nos olvidó que estaba con nosotros, no se nos olvidó que somos papás. Y mira algo que dice Efesios capítulo 6, cuando Efesios está hablando, en el versículo 4 dice, y ustedes padres, primero Pablo les habla a los hijos lo que tenemos que hacer, pero después Pablo le dice a los papás, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ser papá es una bendición, pero es una responsabilidad. Ser papá no nada más es tratar de proveer una casa, un techo y una comida. Hay algo más que eso. Ser papás es amar a los hijos. Ser papá es la bendición de proveer para los hijos, pero también de instruirlos a los hijos. Y Pablo le dice lo siguiente, ok, porque muchos de nosotros somos bien encajosos, a nuestros hijos les picamos hasta que se llegan a enojar, y luego ya que se enojan, ya no nos gusta, y decimos, es que eres un grosero, es que eres una grosera, es que no me respetas, pues es que tú me estás provocando. La Biblia es bien clara cuando Pablo dice, no provoquemos a nuestros hijos a la ira, no tenemos que enojarnos. Algo que la responsabilidad de nosotros como padres, y estoy hablando de los hombres, es lo siguiente: nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Nuestros hijos están viendo lo que nosotros hacemos. Las acciones que hagamos es como ellos van a estar aprendiendo. Y muchos de nuestros hijos son buena onda porque no nos dicen nada cuando nosotros les pedimos que hagamos algo y nosotros no lo estamos haciendo, o cuando les decimos no hagas esto y nosotros sí porque está mal. Muchos no nos dicen nada. Algunos hijos tienen más libertad, más confianza, y si te dicen, ¿por qué me estás pidiendo que haga algo si tú no lo estás haciendo? ¿Por qué no me dejas hacer esto si tú también lo haces? Debemos de nosotros corregir. Y corregir se trata en amor y se trata con la sabiduría del Señor. No nada más es con lo que veo en Facebook, en YouTube o en Instagram, de cómo yo debo de corregir a mis hijos. Se trata de cómo yo, según la palabra de Dios, lo debo de corregir. Se trata de que nosotros con amor y con disciplina podamos entender qué es lo que Dios quiere y cómo debemos de corregir a los niños. Muchos de nosotros queremos corregir a nuestros hijos solamente cuando vamos a la casa ajena o a la calle. Es el único lugar donde tratamos de corregirlos, donde queremos disciplinarlos. No, la corrección y la disciplina comienza en la casa, pero se tiene que hacer en amor. En amor. Yo, por ejemplo, ya algunas de mis hijas ya no les puedo corregir con la chancla voladora, pero sí lo hice. Pero también después de darle la chancla voladora les tenía que explicar. ¿Sí saben la chancla voladora, verdad? ¿No? O es que ustedes no les... Préstame tu chancla. Pero después de que les corregía, les tenía que decir por qué les pegué. Y tenía que decirles que las quería. Y aunque no entienden, oye, me quieres, pero me pegas. ¿De qué se trata? Ahora algunas ya no les puedo corregir con eso. Ya no les puedo yo pegar, pero sí le puedo corregir de otra manera. Pero tiene que ser en amor. Si estamos enojados y tenemos ira, no podemos corregir. Porque nada más es desquitarnos. Solo es desahogarnos. Solamente es sacar el estrés que yo tengo por causa de algo en nuestros hijos. Y la Biblia dice que si tú lo tienes que corregir, tiene que ser en el Señor. Y uno de los estándares que yo como papá manejo para corregir a mis hijos es, ¿cómo me corrige Dios a mí? Cuando hago algo mal, Dios me golpea, Dios me grita, Dios me castiga. Y cada vez que hago algo mal, Dios no hace eso conmigo. Yo pago las consecuencias aquí en la tierra. Pero entonces también, ¿cómo debo corregir a mis hijos? Como Dios te corrige a ti. Tenemos que orar, papás, para corregirlos y especialmente los papás, porque algunos papás somos así como que medios mimamos a nuestros hijos o a nuestras hijas. Y tenemos que aprender a amarlos y tenemos que aprender a corregirlos. La responsabilidad de ser papás también es mostrarles el amor. Algunos de nosotros como hombres se nos hace difícil mostrar cariño, se nos hace difícil mostrar amor. Debemos aprender a escuchar a nuestros hijos y debemos aprender a platicar con nuestros hijos, mostrarles el amor. No, es que a mí mi papá no me dio. Si tu papá no te dio amor, no significa que tienes que ser igual tú. Tú tienes que cambiar, tú tienes que ser diferente y más, porque ya estás en los caminos de Cristo Jesús. Ahora tú puedes amar, ahora tú puedes corregir, ahora tú puedes disfrutar a los demás. ¿Cómo nosotros
cuál es la bendición o la responsabilidad de tener hijos o de ser padres? Tener una buena relación con Dios. Papás, hombres, si tú y yo no tenemos una buena relación con Dios, si tú y yo no aprendemos a escuchar la voz de Dios, si tú y yo no aprendemos a servir a Dios, va a ser muy difícil que podamos enseñar a nuestros hijos a vivir bien en esa tierra. Va a ser muy difícil. Tenemos que aprender a ser personas que escuchemos de Dios, que aprendamos de Dios y que sirvamos al Señor. Tus hijos te van a estar viendo. Ahora, que tú lo hagas no significa que tus hijos lo van a hacer, pero sí significa que estás haciendo tu parte, tu labor de escuchar a Dios, de servirle a Dios y de darle lo que tú tienes. ¿Cómo nosotros podemos la responsabilidad de ser papá o de tener hijos? Si nuestros hijos deben de respetar a nuestra esposa, nosotros como padres, el día que tú te cases, tienes que aprender a respetar y amar a la mamá de tus hijos. De las mejores cosas que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos es a respetar a la mujer con la que vivimos. Es amar a la mujer con la que estamos casados. Es mostrarle amor, mostrarle cariño, porque eso les va a dar seguridad a ellos. Porque no podemos, la verdad, querer ser buenos padres si no estamos siendo buenos esposos y si no estamos demostrando amor y respeto a nuestra mamá, a nuestra esposa. No le puedes decir a tus hijos, respeta a tu mamá, si tú no lo estás haciendo. ¿Están conmigo todavía? En esta semana que pasó, como ya estaba entrando a mis 40, viene el de ¿qué estás haciendo con tu vida? No sé cuántos de ustedes ya han pasado por eso. Ese momento de que dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y dices, me falta esto, necesito esto, no hice esto. Y viene así una crisis así como de no puede ser. Y una de las cosas que todos batallamos es con las finanzas. De que, híjole, me gustaría tener, no sé, cuando menos $40 millones para dejarle 10 a cada una de mis hijas. Y yo estaba pensando en qué dinero les voy a dejar, cuántas casas les voy a dejar. Y me estaba, de esas cosas feas, porque me estaba estresando, me vino dolor de cabeza. Y una mañana, en esta semana, el Señor me dio una palabra que me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Más que dejarle cosas materiales a tus hijas, le tienes que dejar buenas memorias, buenos momentos. Hoy, con lo que tienes, disfrútalo. Hoy, con lo que tienes, aprovéchalo. Hoy, mañana no sabemos. Sería fantástico decir, bueno, antes de morirme, les leo el testamento y 10 millones para cada una, 50 casas. Sería fenomenal, sería padrísimo. Pero si no lo puedes hacer, lo que sí podemos dejarle como legado es las buenas memorias, los buenos momentos. Como papás, como hombre, que tus hijos quieran pasar tiempo contigo, que tus hijos les guste estar alrededor de ti, que tus hijos digan, wow, lo que mi papá hacía, como mi papá hacía, o esto hacíamos porque mi papá era de esta manera. Eso sí lo podemos dejar. Lo demás sí podemos dejar alguna casa, algún carro o algunas deudas, lo que tú quieras dejarle. Pero hoy es cuando debes tú aprovechar el tiempo para dejar buenas memorias. ¿Qué estás dejando hoy como memorias a tus hijos? ¿Qué son las memorias que tus hijos dirían? Es que mi papá hacía esto o era así. Algunos quizás estamos dejando solamente malas memorias porque somos muy estrictos. Independientemente de las memorias que tu papá terrenal te dio o te está dando, tú tienes un padre terrenal que puras memorias buenas te está dando. Amén, amén. Y déjame, te hablo de un padre que hizo buenas memorias y que dejó buena cosa en su hijo, y está en el libro de Génesis, y está Génesis capítulo 22, y es una historia muy, pero muy bonita. Algunos ya se la saben de memoria, algunos ya se la han predicado. Génesis capítulo 22, Génesis 22. Y en un momento vamos a orar por ti, papá. No te vayas a ir tan rápido. Queremos honrarte, queremos orar contigo. Pero esta historia que está en el libro de Génesis, en el capítulo 22, seguramente te va a inspirar para ser un mejor papá,
para comenzar a ser un mejor papá o para continuar siendo un mejor papá. Y también como hijo te va a inspirar para escuchar por qué a veces tu papá reacciona de esta manera o la importancia de tener una buena relación con Dios. Y es la historia de Abraham, el padre de la fe, es la historia de Abraham con Isaac. La mayoría de nosotros sabemos que Abraham, Dios le había prometido que iba a ser el padre de multitudes, que iba a tener mucha descendencia. La mayoría de nosotros sabemos que a una edad avanzada le llegó Isaac, el hijo de la promesa. Por medio de Isaac, entonces iba a venir mucha descendencia. Dios le prometió a Abraham algo y Dios se lo cumplió. Pero en esta historia nos dice cómo Dios probó a Abraham. Dios le dio una bendición a Abraham y esto nos ayuda para que, ya lo dije en unas semanas atrás, cuando Dios te dé una bendición, que la bendición no te aleje de Dios, que la bendición te acerque más a Dios. Si ya probaste algo de Dios, entonces lo tienes que seguir acercándote más. Como aquel que cruzó la frontera, cuando le habían dicho que aquí en Estados Unidos se barría el dinero, cuando cruza la frontera se encontró un billete de $20 y le dijeron, mira, hay un billete de $20, y dijo, no lo agarres. Y digo, ¿por qué no? Si aquí a la entrada son 20, imagínate los que vamos a encontrar allá va a haber más dinero, los vamos a barrer más adentro. También nosotros, la bendición no es para que nos la quedemos y corramos de Dios, la bendición es para que la disfrutemos y la podamos compartir, pero nos acerque más al Señor. Amén. Entonces, lo que sea de bendición a tu vida, disfrútalo. Y mira lo que dice, gracias a Dios que es domingo y vamos a leer la Biblia. Capítulo 22, versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, a Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó. Fíjate, algo interesante de este pasaje, algo interesante es de que Dios le hablaba a Abraham y Abraham escuchaba a Dios. Eso me encanta, porque Abraham, el padre de la fe, como hombres, nosotros debemos aprender a escuchar a Dios, pero también debemos aprender a obedecerle a Dios. Algunos de nosotros decimos, Dios no me habla. Dios siempre te habla, pero tú no lo escuchas o no lo quieres escuchar. Me encanta la relación de Abraham con Dios porque Dios le hablaba. Me encanta cuando personas a mí vienen y se acercan y dicen, pastor, Dios me habló. ¡Qué bueno! Me encanta cuando se acercan gente a mí y me dice, pastor, el otro día estaba pensando esto y Dios me habló. Me encanta porque estás escuchando la voz de Dios. Y Abraham la escuchó y fíjate que Dios le ordenó. Di conmigo, le ordenó. Dios le ordenó, no le pidió, sino que le ordenó. Ahora, me gusta mucho que nosotros como papás a veces hablamos a nuestras hijas y le hablas y la hija viene bien contento o el hijo viene bien contento y le pides que haga algo que no le gusta. Oh, ¿para qué vine? Yo pensé que me ibas a decir otra cosa. Entonces fíjate lo que Dios le habla a Abraham y Abraham le respondió y le dijo, aquí estoy. Si Abraham hubiera sido hispano, mexicano, ¿quién le hubiera dicho? Mande papá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, se les fue. Versículo 2. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Primero Dios le habla, Abraham le escucha, Dios le ordena y Abraham escucha el mandato. Y ahora fíjate cómo lo pone Dios. Toma al único hijo que tienes y al que tanto amas. Es como los que tenemos más de un hijo, que dicen que tenemos, ¿cómo se dice? Preferidos. Si hoy te dijeran, oye, tienes que sacrificar a uno de tus hijos, entonces, a este no, a este no, a este, ya sé a quién más o menos podría sacrificar, ¿verdad que sí? Más o menos, yo creo que yo sí sé a quién sacrificaría. Entonces, ahí podrías tú decidir, pero Dios no, dice, al único que tienes, y todavía esto, al único que tienes y al que tanto amas. Y no solamente al único, al que tanto amas, sino al que yo te había prometido que por medio de él iba a venir la descendencia. Aquí hay un principio que no nada más se aplica para los papás, sino que se aplica para todos nosotros. En ocasiones Dios seguramente te ha pedido o te va a pedir que le des algo
que tanto quieres, que dejes de hacer algo que tanto te gusta o que hagas algo que no quieres hacer. Y aunque te incomode, y aunque te duela, y aunque no tenga sentido, no es la obligación de obedecer. Pero sí sería bueno que obedecieras a Dios y que le hicieras caso. A Abraham, Dios le dijo: al que tanto amas, y le dice: y ve y sacrifícamelo. Estuvimos ahora que estuvimos de vacaciones, fuimos a un lugar que se llama Tulum, y en Tulum están unas ruinas y a la par está el mar, y nos estaban compartiendo cómo es de que ellos hacían sus sacrificios, y una de las cosas que hacían, sacrificaban a sus dioses, y una de las cosas que hacían era que el guía que nos estaba dando el tour nos dijo lo siguiente, dijo: se acostumbraba, era maya, el ritual maya, que a la edad de 11 años sacrificaban una niña, a los 11 años, y resulta que una de mis hijas tiene 11 años, y nos decía el guía: pues ahora vamos a tener que ver si hacemos el sacrificio. Y mi hija se le quedaba viendo. Bueno, después más adelante nos dijeron, el guía nos dijo: ¿sabes qué? Ese era el ritual maya, que a los 11 años una niña tenía que ser sacrificada a sus dioses. Dijo, pero el ritual mexicano, decía, era el que si tú estabas casado por más de 40 años, entonces podías sacrificar a tu esposa en lugar de a la niña. Y le preguntaron a mi papá: ¿cuántos años llevas casado? Y le dijo a mi papá: 42. Muy bien, muy bien. ¿Qué decides? Y luego supo el guía que andábamos juntos y le dice: ¿quieres hacer el ritual maya de sacrificar a la de 11 años? ¿O quieres hacer el ritual mexicano de ofrecer a tu esposa? Y bueno, mi papá, pues ahí que sí sabía lo que tenía que hacer. Gracias a Dios regresamos con mi hija y regresamos con mi mamá, ¿verdad? Pero mi papá se portó firme porque no dijo nada, se quedó callado, no, independientemente de lo que él hubiera querido hacer. Pero se mostró bien. Bueno, pues también Abraham, Dios le dijo: tienes que sacrificarme a tu hijo. Y algo que me encanta, como lo dijo Job: Dios da, Dios quita. Dios me dio esto, Dios se lo puede llevar. Y si Dios me había prometido que a través de Isaac iba a hacer algo, seguramente que lo va a cumplir, pero lo tengo que obedecer. Y ahí yo me puedo imaginar si cuando uno de nuestros hijos se te enferma, especialmente el que más quieres, te duele y te sientes mal, y ay, ojalá que fuera a mí, ay, que a mí me pase todo, te duele. Ahora imagínate pensar que lo tienes que sacrificar, y sacrificar era matarlo. Versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Fíjate que no tardó. Y fíjate que no estuvo pensando: ¿escucharía a Dios? ¿Escucharía mi imaginación? ¿O sería el enemigo que me habló? De madrugada se paró y fue y se llevó a Isaac. Y al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Fíjate, hombre, lo que necesitamos que hacer tú y yo: buscar de Dios, conocer más a Dios, escuchar la voz de Dios y conocer sus promesas. Porque Dios le dijo a Abraham: yo te voy a hacer padre de multitudes, porque a través de ti voy a bendecir mucha gente, porque vas a ser padre de multitudes. Entonces Abraham, cuando tomó a Isaac para llevarlo al sacrificio, hizo algo. Por fe obedeció a Dios. Por fe tomó a su hijo, pero también por fe le dijo a sus criados: el muchacho y yo regresaremos. Y algo que como padres tenemos que hacer nosotros es poner calma y poner paz en nuestro hogar. No podemos estar esperando que la mujer sea la que siempre nos esté: ya va a pasar, no te preocupes. Nosotros como hombres tenemos que ser como Abraham, que le dio calma a Isaac. Ahora, como Isaac, nosotros también tenemos que aprender a confiar en nuestro papá.
Isaac le obedeció. A nosotros nos dicen que nos paremos a las 10 de la mañana, ahorita en el verano. ¿Por qué tan temprano? Isaac se paró de madrugada y se fue con su papá. Pero Abraham hizo algo, porque escuchaba a Dios, porque conocía a Dios, le dijo a sus criados, yo voy a regresar con el muchacho. No, Dios le había dicho, sacrifícame a tu hijo, pero Abraham conocía a Dios. Y Dios conocía a Abraham. La pregunta del $1,000,000 para nosotros como papás, ¿conoces a Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Obedeces la voz de Dios? Y lo mejor del caso, ¿Dios te conoce a ti? ¿Dios conoce tu corazón? ¿Dios sabe las intenciones? Claro que sí. Pero Abraham hizo algo. Abraham le obedeció. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, Isaac, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Ahí ya, si Isaac no agarraba la onda, pues ya le habían puesto la leña. Si Isaac hubiera querido arrepentirse o desobedecer, en ese momento que cargó la leña para el holocausto, hubiera corrido. ¿Sabes qué? No. Ya me pusiste la leña, no veo dónde vamos al corderito, lo que vamos a sacrificar, y tú me pones la leña. ¿Sabes qué, papá? Mejor no. Mejor no. Cuando Pablo le dice a los efesios, a los papás, a los hijos, cuando ustedes le dicen a los hijos, obedezcan en el Señor a sus papás, a esto se refiere. Dios le dio una instrucción a Abraham, Isaac obedeció a Abraham, porque la instrucción venía de parte de Dios. A eso se refiere. Ahora, si Isaac se hubiera querido ir con la novia, o se la hubiera querido traer, o Isaac hubiera robando, entonces que Abraham se hubiera enojado, y digo, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer sacrificio. Ahí ya es diferente, porque no hubiera venido de Dios. Ahí no estuviéramos contando la historia. Pero fíjate lo que hizo Isaac, versículo 7. Isaac le dijo a Abraham, Padre. Abraham le contesta, dime, hijo mío. Interesante que de la misma manera como Dios le hablaba a Abraham y Abraham escuchaba a Dios, también Abraham tomó tiempo, Abraham tomó tiempo, hombres, para poder escuchar a su hijo. No nada más se trata de Dios, o trabajo, o esposa, sino también se trata de los hijos, poder escucharlo. Nada de no me digas nada, ¿qué no ves que estoy ocupado? No, detén lo que estés haciendo y aprende a escuchar a tus hijos. Porque los hijos, independientemente si tienen 40 años, si tienen 2 años, 3 años, siempre van a confiar en ti y siempre van a esperar que una palabra sabia salga de tu boca. Y no, pues ¿para qué lo hiciste? Versículo 7, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La buena relación que tenía Abraham con su hijo Isaac. Oye, pues ya que vamos a ofrecer holocausto, cuando dije que la responsabilidad, la bendición de ser papá es ser ejemplo para los demás, para tus hijos, Abraham ofrecía holocausto a Dios, ofrecía sacrificio a Dios, servía a Dios. Isaac lo veía, Isaac sabía lo que Abraham estaba haciendo. Por eso te dije, tus hijos te están viendo, tus hijos ven cómo actúan. Isaac sabía que su papá agradaba a Dios, por eso vamos al holocausto. Papá, ya sé que tenemos que sacrificar a alguien, pero ¿y dónde está? Y ahí es donde entra la capacidad de nosotros como hombres de buscar a Dios, de escuchar a Dios para poder calmar la situación. No todo se arregla a golpes, no todo se arregla a gritos. Cuando te pica un mosquito y el mosquito lo tienes aquí, a ver, dale un trancazo fuerte. Y se te va el mosquito. Pero si el mosquito hubiera estado en la mejilla de la persona que está a tu lado. Fuerte. No todo es gritar o golpear. Tenemos que nosotros aprender a calmar, a escuchar la situación. Me gusta mucho cómo Abraham, en medio de esta situación,
Pudo haber dicho, no preguntes, obedéceme. Yo soy tu papá y tú me tienes que obedecer. O ahorita te digo. No. Ustedes tienen, no contestan. ¿Tienen hijos o eres hijo que siempre está preguntando qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Por qué hiciste esto? Y tú dices, ya cállate. Tienen curiosidad y tú eres el papá y les tienes que contestar. Alguien diga, ouch. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mira, Abraham, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. La buena relación que Dios tenía con Abraham con Dios, se la transmitía a sus hijos. Papá, ¿qué vamos a hacer? Se nos está yendo la luz. No te preocupes, que ahorita sacamos el celular, mijo. Para eso tengo el 7, para que tenga harta luz. Papá, que se descompuso el aire acondicionado y está muy caliente. No se preocupe, mijo, ahorita abrimos las ventanas. O nos vamos al mall, nos vamos a la Walmart y ahí agarramos aire toda la noche. Papá, es que a mamá se le quemaron los frijoles, ¿qué vamos a comer? No se preocupe, mijo, ahorita lo llevo al Burger King. Tenemos que calmar la situación. Les puedo decir algo a los papás, mira, nuestros hijos sí a veces nos conviene porque están grandes, están jóvenes y nosotros nos queremos sentir jóvenes. No son nuestros mejores amigos, son nuestros hijos. Y no podemos esperar que nuestros hijos sean los que hagan todo por nosotros. Seguimos siendo los papás. Seguimos siendo el papá. Nosotros tenemos que, pues ponte a cocinar tú, porque, ¿y qué vamos a hacer? No. Serenidad y paciencia, mi pequeño saltamontes. De Calimán, viejito. Bueno, ya tengo 40 años, ya puedo hablar de las cosas antiguas. Dios va a proveer. Me encanta cómo el padre de la fe, me encanta cómo Abraham le respondía, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Porque conocía a Dios y confiaba en el Señor. Y siguieron su camino juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, aquí estoy, respondió. ¿Sabes de que en ese momento la persona más contenta de que Abraham escuchara la voz de Dios era Isaac? Era Isaac. En momentos y circunstancias difíciles de la vida, tienes que escuchar la voz de Dios. A algunos se nos poncha la llanta del carro y ya no sabemos qué hacer y ya se nos cierra el cerebro y la boca se nos tuerce y ya no sabemos qué hacer. Cuando Dios te dice, pedir un Uber. No, pero ¿cómo? ¿Y qué voy a hacer? Y la llanta se me ponchó. Y ya no hiciste nada en todo el día porque te estresaste demasiado. No escuchaste la voz de Dios. Abraham, si hubiera sido alguno de nosotros, a lo mejor no obedece. Primero, a lo mejor no obedece. Segundo, en medio de la crisis, ¿cuántos de nosotros dejamos escuchar la voz de Dios en medio de los problemas? En medio del problema, Abraham escuchó la voz de Dios. E Isaac estuvo contento por eso. Tenía una buena relación. Así de que, papás, según lo que leemos en la Biblia y según lo que hizo Abraham, tenemos que ser hombres de fe. Tú y yo tenemos que ser hombres de fe. Pero la fe no viene de la noche a la mañana. La fe viene de escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Entonces ahí vas a crecer en tu fe. Tienes que tú ser un hombre de fe. Papás, tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios. En todo, no nada más en lo que te convenga, en todo. Tienes que escuchar y obedecer la voz de Dios en todo. Y termino con esto. Y tú como papá tienes que aprender a darle tranquilidad a tu familia, porque tú eres el hombre de la casa. Tú eres la cabeza del hogar. Tú eres a quien Dios te estableció Dios estableció en tu vida
para que puedas guiar a los demás. Ponte de pie conmigo, por favor.